Cómo se planifica, quiénes intervienen. Lo triste es que las más altas autoridades del país conocían estos hechos. Hagamos un viaje al pasado hasta el 2003, cuando la justicia peruana puso en el banquillo de los acusados a altas autoridades que ayudaron a Montesinos a huir del país. Yo creo que el mensaje que tenemos que dar a la juventud, a los niños, es que en el país hay valores. El Estado hay que cuidar, somos nosotros. El Estado somos nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que tener principios, tenemos que tener valores. Hay que mirarnos en el otro, porque todo ese dinero de corrupción que se perdió afectó a los más pobres de este país. Pero el comienzo del fin de Montesinos fue el 14 de septiembre de 2000, cuando la prensa difundió el video donde se le observa entregando $15.000 al congresista Alberto Curi en la salita del CIN. Los peruanos veían al hombre más poderoso del Perú cometiendo un delito en una transmisión en vivo, lo que anunciaba la caída del régimen de Alberto Fujimori. Fujimori no podía encubrir más a su ex asesor y con su anuencia, Montesinos viaja a Panamá buscando un asilo político que no se logró. Frustrada una solución diplomática para la salida del país de Montesinos, ese tuvo que regresar al Perú con protección militar. Montesinos tenía en su poder maletas con videos y documentos que quitaban el sueño de Fujimori. Fujimori ordena que Montesinos se esconda en un lugar que él había coordinado, pero el ex asesor de inteligencia huele la traición de su antiguo socio. Según Villanueva Ruesta, el mismo presidente Fujimori lo llama y le confirma y le dice que le den la protección, pero la orden era que le buscaran el alojamiento, que Montesinos no acepta. Él de Pisco, con su gente, que todavía le era leal, decide venirse y vienen a San Borja, a una casa de la señora Pinchi Pinchi. Al no ubicar a Montesinos, Fujimori entra en desesperación y ordena la captura de su hombre de confianza, el coronel del ejército Roberto Guamán Azcurra, y comienza un frenético operativo de búsqueda. Pero Montesinos ya tenía un plan perfecto para huir. Lo haría por mar con el velero Carisma, de propiedad del empresario José Lisier Corbeto. No figuraba en la lista de pasajeros y la nave zarpó del Callao, indicando que iba a una regata en Ecuador. Tras una semana de navegación, el Carisma lleva a Montesinos a las Islas Galápagos. Ahí sus cómplices le entregan pasaportes falsos y en otro velero de nombre Velero del Sur llega a Costa Rica, a la paradisíaca isla de Cocos. Posteriormente, tras pasar por Aruba, llega a Venezuela. La policía, había gente del gobierno venezolano, de en ese tiempo el señor Chávez, que lo reciben y le dan protección hasta que llega el momento en que Chávez dice no quiero saber nada. Decían ellos que comienza a ser extorsionado, a pedirle dinero y finalmente pues sale, ¿no? Y lo entregan, lo capturan. En Venezuela, Montesinos había comenzado sus intentos de cambiar de fisonomía. Se dice también que se hizo una cirugía, creo, allá. Eso es lo que ella dice. Esta señora Mejía dice que llegan. Ahí es donde ella dice, no, se refrescó. Entonces nos generó un poco, refrescarse, ¿qué refrescarse? No dice, se hizo una cirugía. En esta foto inédita, vemos a Montesinos tras ser capturado en Venezuela y antes de abordar el avión que lo regresaría al Perú. Su caída también significó la caída de decenas de sus cómplices, entre ellos aquellos que lo ayudaron a escapar. Denuncia pública en el proceso número 08-2001 de trámite ordinario, seguido contra José Guillermo Villanueva Ruesta, Manuel Aybar Marca o Manuel Jesús Aybar Marca o Manuel Jesús Aybar Marca, en agravio del Estado. La jueza Inés Tello de Ñeco integró el tribunal que juzgó a los cómplices en la fuga de Montesinos, junto a los magistrados Inés Villabonilla, que presidió el tribunal, y Roberto Baranderán como director de debates. Fueron procesados el general José Villanueva Ruesta, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el coronel de la policía Manuel Aybar Marca, el coronel del ejército Roberto Guamán Azcurra, el ex congresista Antonio Palomo Orofice, el empresario Lisier Corbeto y 2 guardaespaldas de Montesinos. Además, el empresario Juan Valencia Rosas y su esposa Nelly Tobar Mendívil por encubrir a Montesinos en su casa previa a la fuga, así como otras 3 mujeres que le brindaron apoyo durante el viaje. Se juntó un tribunal, en el caso de usted, la doctora la Inés Villa y el doctor Baranderán, que eran considerados incorruptibles. Y era como un mensaje de decir, con ellos no vas a poder, así que, ¿usted sintió también ese respaldo ciudadano?
Y yo sí sentí el apoyo ciudadano, lo sentí en muchas formas. Iba en ese momento a una tienda o a un restaurante y me reconocía, me decía, doctora, qué bien, y eso te reconforta. Inés Tello de Ñeco recuerda que pese a la caída del régimen de Fujimori y Montesinos, aún tenían poder y buscaron frustrar sus juicios y amenazarlos. Nos hemos enterado de que van a atentar contra ustedes. Entonces la respuesta de que estábamos allí fue, nosotros vamos porque la seguridad es responsabilidad de ustedes. Y esa fue la respuesta que le dio la doctora Villa. Le dijo, nosotros vamos, el juicio se instala y si nos pasa algo es responsabilidad de ustedes. Y fuimos. Y si no enfrentamos es lo peor que puede suceder, retroceder. Porque si tú retrocedes, dejabas que la mafia impida los juzgamientos. Pese a estar detenidos, los acusados se mostraban soberbios. Hasta cierto punto, un comportamiento altanero, malcriado de los procesados. Se sentían que todavía estaban en el poder, ¿no? Y ¿sabe qué? Ese machismo, ¿no? Éramos dos mujeres y un varón, el señor Barandiarán. Pero entendieron que con nosotros no nos iban a amedrentar. Cuando no pudieron boicotear sus juicios con amenazas, intentaron hacer lo que habían hecho muchos años, corromper. Algo que nunca funciona cuando tienes jueces con valores. Intentaron corromper, hacer... Ya, entonces mi papá, yo le comentaba, y mi papá siempre me decía, Inés, el dinero tiene mucho poder, hay que cuidarse mucho. Vender justicia, vender tu conciencia, yo no podría dormir tranquila. Yo soy católica, y si soy católica tengo que actuar de acuerdo a mis principios, si no sería pues una persona sin valores, un hipócrita, no. En diciembre del 2003, la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima dictó sentencia e impuso penas de cárcel efectiva a los cómplices de Montesinos en su fuga. A Villanueva Ruesta, 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Aybar Marta o Aybar Marta, 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Guamán Azcurra, 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Valencia Rosas, 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Palomo Lefice, 13 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Licien Corbeto, 6 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Mejía Guzmán, 6 años de pena privativa de la libertad efectiva. En febrero del 2005, la Corte Suprema confirmó la culpabilidad de José Villanueva Ruesta y el resto de sentenciados por la fuga de Montesinos, aunque redujo la pena de 15 a 8 años de cárcel para los principales implicados. Más allá del tiempo de prisión impuesta a los acusados, el mensaje era claro, que nadie está por encima de la ley. Para la doctora Inés Tello, el actuar correctamente era una forma de demostrar al país, pero también a los suyos, el enorme valor que tiene siempre hacer lo correcto. De mi vida es mi padre, que siempre me dijo, cuida mucho tu nombre, cuídate. Y ten muy presente, desde niño siempre nos enseñó a ser honestos, a ser justos, ¿no? Y mi padre me seguía y me decía, muy bien, muy bien. Me daba todos apoyo en mi casa, mis hermanos, mi esposo, mis hijos. Mis hijos estaban chicos, pero se sentían satisfechos de lo que su madre hacía. Y hasta ahora saben que su madre es una mujer honesta, que su madre no se corrompe. ¿Y qué le diría usted a su papá? Papá, le hice lo que me enseñaste.